Daniel Artana en Código, uno dice, es el director de Fiel, ¿no? Que es economista jefe de Fiel. ¿Qué me dice hoy un amigo? Me dice, mira, vas a hablar con Artana, lo que piensan como él y lo que piensan distinto, todos lo respetan porque dicen es un tipo muy serio, aunque no estés de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Es bueno que los que no piensan igual, porque esto me lo dijo uno que no pensaba igual, diga eso. Bueno, muchas gracias. Si nos están mirando, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el Producto Bruto cayó 3,4 en el segundo trimestre. Horrible. Horrible. Peor de lo que esperábamos todos, te diría. Ahora, el gobierno dice que esto está saliendo, que hay 5.000 puestos nuevos en la construcción, que paró la inflación y que ya no va a subir, que la tarifa mucho no va a incidir porque al final la Corte le ayudó a salir de la ciénaga en la que se había metido. ¿Qué va a pasar con la economía de acá para adelante? De acá digo acá a fin de año, porque fue muy malo lo que vino hasta ahora. Sí. A ver, el primer semestre fue malo y los primeros 9 meses van a ser malos también. El tercer trimestre no va a dar bien. Este que estamos ahora. Este que estamos viviendo ahora, julio, no tenemos datos. Sí, julio, agosto lo que se sabe es malo. Fue malo en industria, fue malo en construcción, fue malo... Hay datos que llegan hasta julio nomás, en el caso de supermercados o shopping center, pero también fue malo. Con lo cual el tercer trimestre no va a dar bien en actividad económica. En inflación sí ha mejorado mucho. Desde mediados de julio la inflación ha caído bastante y yo te diría que lo que hay que mirar, que es lo que se llama la inflación núcleo, cuando uno saca el efecto de las tarifas y saca el efecto de los productos estacionales, que a veces te juegan a favor, a veces te juegan en contra, esa inflación núcleo está ahora alrededor, el mes pasado a 1,6, 1,7, en lo que va de septiembre nosotros nos está dando abajo de 1,5. Eso es menos de la mitad de lo que hubo en el primer semestre del año. O sea, no es el 0% de inflación o el 0,5%, pero es una baja muy significativa respecto a lo que hubo en el primer semestre. Para adelante, yo creo que, si vos me preguntás el año que viene, yo te diría la economía, por varias razones, es casi seguro que va a reactivar. El último trimestre va a depender de algunas de estas razones. Van a estar, otras no. Por lo tanto, está más vidrioso. Nosotros tenemos la impresión de que sí va a empezar la recuperación en el último trimestre del año, pero yo te diría con más seguridad para el año que viene. Y cuando vos mezclás la política con la mirada sobre que la sociedad, no la política, la economía con la mirada sobre la sociedad que recibe los efectos de esa economía, ¿qué escenario social ves de acá a fin de año? Ya, yo creo que la inflación en baja ayuda a la tranquilidad, porque es cierto que la inflación es el impuesto más regresivo de todos y en general lo sufre la gente que no puede defenderse, que es quien, el que tiene un trabajo informal, que tiene mucho ingreso en efectivo, que se mueve pucherea, por decirlo de alguna manera, ese la inflación lo complica mucho. Más allá de que el gobierno o el anterior lo asistieran con planes sociales o con alguna ayuda, lo complica. Esa baja de la inflación le debe dar cierta tranquilidad. Para el trabajador formal, también es cierto que la baja de la inflación y el jubilado también lo ayuda porque en parte los salarios y las jubilaciones sobre todo vienen calculadas con la inflación pasada. Entonces como se te baja la inflación de la forma que está bajando... Vos cobraste la inflación que pasó y la plata la tenés con la inflación nueva. Mira los jubilados, por ejemplo, van a tener un aumento de casi 15% y la inflación en el próximo semestre, desde que sería septiembre, bueno, lo que dé el semestre, septiembre hasta marzo, va a ser 10%. Entonces vas a tener una mejora exactamente al revés de lo que se vivió en la primera parte del año. Entonces se va a sentir cierto alivio que debería contribuir, aun cuando la situación no esté bien, porque yo creo que lo que va a demorar, siempre pasa que cuando la actividad cae, el empleo cae un poco después. Cuando la actividad levanta, el empleo levanta un poco después. No vas a tener mucha creación de puestos de trabajo en los próximos 4 o 5 meses, digamos, y eso... bueno, va a generar todavía cierta zozobra en la gente. Mi impresión es que a medida que se vaya consolidando la reactivación, va a empezar a haber un poquito más de tranquilidad, pero eso, vos me preguntaste de acá a los próximos 3 meses, es todavía más opinable. ¿Y el año que viene el salario vos crees que recupera? Sí. Pues sí, crece la actividad económica el año que viene, ¿el salario recupera el año que viene? Debería recuperar más o menos lo mismo que lo que crezca la actividad. Es decir, yo te diría el salario... debería recuperar el año que viene no menos de 3 puntos por encima de la inflación. Con lo cual volveríamos al salario... El gobierno está planteando un poco más en el presupuesto para los empleados públicos. Sí, hablan de salario real más alto. Pues sí, hablan de 25 contra una inflación promedio de alrededor de 20, estás hablando de una mejora... ¿Y ahí volvería el salario a los niveles de cuándo? ¿Principio del 2015?
Yo te diría que no recuperás todo lo que se perdió este año. Es cierto que la cuenta esa no está hecha con las medidas compensatorias que hablaba Mario Quintana, que a algunos le han tocado, otros no. Tenés asalariados de ingresos por arriba de lo que era el mínimo imponible anterior, que la suba del mínimo imponible le dio un margen. Tenés lo de los programas de asignaciones familiares y otros que mencionó el secretario. Bueno, tenés distintas cosas que hay personas que le pueden haber permitido evitar la caída del salario real. Lo que sí es interesante marcar es que la caída del salario real, cuando vos mirás nada más el salario, sin computar todos estos adicionales que hubo este año, es menor que la que tuvo la caída del salario en el año 2014. Que fue el año de Kicillof y la devaluación de enero. La devaluación de fábrica de Kicillof, y los gremios se la bancaron y el año siguiente recuperó ni siquiera todo, una parte, ¿no? Bueno, los gremios la verdad que también se le están bancando. Bueno, ¿no? Estaban hablando de paro, qué sé yo, si lo van a concretar. Como dijiste vos, todavía veremos. Todavía están hablando. ¿Y las inversiones cuándo? Porque uno dice, Macri fue al G20, bárbaro, genial. Vino el foro de inversiones, fantástico. Fue a las Naciones Unidas, más allá de la patinada con Malvina, le fue bien en términos de lo que Macri iba a buscar, poner a la Argentina como un país en el que se puede creer en su previsibilidad. Ahora, de invertir ni hablemos todavía. Y si mirás los datos del segundo trimestre, la inversión cayó más que el PBI. Claro. Que también es natural cuando la inversión tiende a amplificar el ciclo. Mi impresión es que va a recuperar la inversión. ¿Por qué te digo que eso también es casi seguro cuando la economía levante un poco? Porque la verdad que la inversión del final del kirchnerismo, y obviamente eso continuó este año, es bajísima. A precio... Está tan abajo que solo puede ir para arriba. Bueno, pues siempre se puede seguir cayendo, pero digo, cuando la economía organizándose un poco, con el cambio de señales hacia el sector privado que ha intentado hacer el gobierno, a mí no me sorprendería que la inflación mejore el próximo año y medio, 2 años, un par de puntos del PBI, que es mucha plata. Es mucho. Entonces yo creo que la inversión va a recuperar. Ahora, el gobierno me parece que ahí fue muy optimista y en realidad ahora tienen un discurso más realista. O sea, vos tenés gente que reacciona rápido porque ya tenía los proyectos en carpeta. Bueno, esos son pocos. Después tenés gente que reacciona rápido porque no depende de un accionista, una casa matriz, el sector agropecuario. Le cambiaste la regla de juego y ahí la inversión subió. No sé si todo lo que va a subir, tenía que haber subido, pero subió. Y después tenés proyectos que desde que se anuncian hasta que se concretan, capaz que pasan 3 años porque vos tenés que hacer, si es una fábrica nueva, por decirlo de alguna manera, tenés que conseguir los permisos, tenés que hacer la obra civil, después poner las maquinarias. No es una cosa que se resuelve de un día para otro. Traigo la plata y ya está. No es así. Desde el momento que decidís la inversión, para lo cual es todo un proceso previo, hasta que se produce la primera tonelada de algo, pasa un tiempo. Igual vos vas sintiendo el efecto, ¿no? Bueno, por ahí el gobierno, lo que vos decís, pasó del discurso optimista, que es el discurso de una campaña, donde todo es promesa, un discurso realista, más duro, que es el discurso de te tocó gobernar. Bueno, yo digo, al principio fueron optimistas en muchas cosas. Fueron optimistas con el programa fiscal, fueron optimistas con la inflación, fueron de la campaña. Por eso. Yo creo que eso está bien que el gobierno tampoco te va a pintar todas pálidas, ¿no? Pero el gobierno tiene que ser más balanceado, porque si no te la cobran. La opinión pública te la cobra. Después te están diciendo, ¿cuándo viene el segundo semestre? No vino, y la inflación a 25 y fue mucho más. En definitiva, preferible ser más cauto en los pronósticos. ¿Vos ves al gobierno dispuesto a que si las cosas le funcionan, la economía levanta, iniciar un programa de transformación en serio en la Argentina, corregir los desequilibrios del Estado, que uno cree que está en el de inflacionarios y de ineficiencia, etcétera? Mira, yo creo que acá hay deficiencias de todo tipo en la Argentina. Son muchos años de populismo. Tenemos deficiencia desde que tenemos un Estado muy grande y muy ineficiente, probablemente con exceso de empleados públicos, probablemente con exceso de jubilados para lo que los aportantes pueden sostener, que eso, bueno, será un mal que arrastraremos durante muchos años. Y después tenés carencias en términos de lo que te hace a la productividad. Tenés problemas de infraestructura, tenés problemas de calidad de la educación, tenés problemas de costos internos que son altos. El gobierno en algunas áreas está avanzando. Yo diría, por ejemplo, tenés lo de la ley de telecomunicación, la de la ley de permitir que los cables compitan con las telefónicas y viceversa, eso me parece una cosa útil. Después tenés cosas que para mí han sido retrocesos muy importantes. Por ejemplo, la ley de autopartes. Yo no la entiendo, la ley de autopartes. Es de una generosidad fiscal que me hace acordar a la época de las promociones industriales. Totalmente innecesario. O sea, donde gran parte de la mejora del contenido nacional en hacer un auto lo vamos a poner nosotros como contribuyentes. Entonces yo creo que van mezclando. Me parece que también la recesión los condiciona y el saberse que es un gobierno que no tiene toda la fuerza política por estar en minoría en las dos cámaras, también lo condiciona. Pero además, en definitiva, se trata de un cambio en esto cultural que lo tiene que acompañar el resto de las fuerzas políticas, porque cuando vos hablás de reformas estructurales,
Normalmente tenés determinadas áreas donde vos tenés cierto consenso como nación que tratás de lograr determinadas cosas. Los programas de crecimiento exitoso no dependen de la impronta de un gobierno y que venga el otro y de todo vuelta para atrás. Y acá el problema que tenemos es que lo que venía de antes no lo podés compartir porque era un populismo muy bajo, de vuelo corto, que necesariamente iba a terminar en un problema. Entonces, tenés que construir una cosa nueva. Ahora, cuando te vienen dando a esta sociedad dosis y dosis de populismo, le cuesta a la sociedad hacer ese cambio cultural. Yo creo que lo está haciendo. Quizás soy demasiado optimista en eso, pero me parece que para poder hacer la transformación va a llevar algún tiempo. Igual el gobierno, algunas cosas, como te dije, está avanzando, en otras me parece que no tanto. Y van a necesitar el cambio estructural que no solo el gobierno, sino que las otras fuerzas políticas productivas se comprometan en Sí, yo diría que hay ciertas cosas que vos decías, 4 o 5 temas donde vos no deberías dejar el oportunismo político y la discusión política de lado. En algunos hay, por ejemplo, yo creo que en el narcotráfico seguramente se van a poner de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico. Después, si alguien sabe cómo hay que hacer eso, yo no lo sé, pero digamos, es otra historia. Pero te quiero decir que en materia económica yo veo a veces mucho el oportunismo, la declaración de Massa de suspender las importaciones por 120 días, después lo cambiaron. No es de un líder que quiere ser presidente eso. Gracias. A vos, Julio.